Sache mojos. Ejamepco meme noviono. Ejamepco tata noviono. Buenos días, señoras. Buenos días, señores. Comenzamos Sache mojos sin más preámbulo porque hay que aprovechar el tiempo a plenitud. Empezamos el programa cultural Sache mojos. Mujeres del Oriente. Esta semana se desarrollará un interesante conversatorio en torno a dos libros relacionados con la mujer del Oriente boliviano. Se trata del conversatorio Mujeres del Oriente que se efectuará en la ciudad de Santa Cruz el martes 11. En el encuentro se hablará de sobre dos libros. Uno es La Reina del Orton, Crónicas Femeninas del Auge Cauchero, editado por Lorena Córdoba. El otro libro es Mujeres del Oriente, Amazonía, Chiquitania y Chaco, siglos XVIII al siglo XX, editado por Isabel Combés y Lorena Córdoba. El conversatorio estará a cargo de estas dos autoras, Isabel Combés y Lorena Córdoba, pero también de Paula Peña Asbun y Vania Sandoval, un cuarteto de mujeres. Isabel, Lorena y Paula son historiadoras y Vania es comunicadora y politóloga. Será el martes 11, dijimos, a las 7 de la noche en el Museo de Historia de Santa Cruz. El primer libro, les doy como anticipo, La Reina del Orton, Crónicas Femeninas del Auge Cauchero, fue presentado formalmente hace ya un año, en febrero del 2024. En esta obra se refleja la visión de una mujer extranjera sobre la explotación que se efectuaba en una plantación de goma. La historiadora Lorena Córdoba escogió las cartas que escribió la británica Elizabeth Hessel desde la región gomera de Bolivia a su familia que vivía en Europa. Es un testimonio único sobre las luces y las sombras que tuvo el auge de la goma hace más de un siglo. En el otro libro, Mujeres del Oriente, Amazonía, Chiquitania y Chaco, siglos XVIII al XX, editado por Isabel Combés y Lorena Córdoba, las recopiladoras recogen la actuación y las referencias de mujeres que vivieron en estas zonas entre los siglos XVIII y XX, en el que hasta hace poco parece que solo hubo hombres. Ambos sexos, dice el prólogo del libro, ambos sexos fueron actores fundamentales de la misma historia, pero estas son solo referencias de ambos libros, estas que les he mencionado y leído. Las digo para interesar a que asistan los que puedan al conversatorio Mujeres del Oriente, organizado por el Centro de Investigaciones Históricas y Antropológicas de Santa Cruz. Repito, el conversatorio estará a cargo de Isabel Combés, Lorena Córdoba, Paula Peña Asbun y Vania Sandoval. Será el martes 11 en la noche en el Museo de Historia de Santa Cruz, que está en la calle Junín. A propósito de este, añadiré yo un pequeño comentario. A propósito de la historia olvidada de la mujer en el Oriente, quise darles una referencia de este extremo. En un libro sobre intelectuales venianos se registra 61 personajes intelectuales del Beni. De esos 61, solo 4 son mujeres, en la cita del autor. Es un libro que rescata la producción literaria veniana. Y insisto, 4 mujeres de 61. Podemos decir que es probable que el autor no haya encontrado más intelectuales mujeres, porque se trataba de una sociedad machista.
Este libro fue editado en 1975. Machistas, los hombres sin duda, somos machistas, las mujeres también, porque fueron criadas en ese ambiente de machismo. Además, antes se daba mayor importancia a la labor del hombre, a la labor varonil, por varias razones. Eso es muy probable, pero es una muestra de que la actividad femenina estuvo mucho tiempo invisibilizada, al menos lo estuvo así en el Oriente. Para comentar el tema, ¿no? Bueno, los archivos de Mojos. De la historia boliviana, poco a poco se están desentrañando los hechos registrados en los antiguos territorios amazónicos. De tanto y en cuanto se ha podido, se está rescatando. El autor José Luis Roca, en su libro Ni con Lima ni con Buenos Aires, dedica unas líneas a este asunto. Lo hace para indicar que muchas cosas se ignoran por falta de documentación. Algunos porque se han perdido los documentos debido a la acción del clima, ustedes saben, la humedad y los turiros hacen su agosto, y otros porque se quemaron. José Luis Roca en su libro señala algo interesante. La historia de los archivos mojeños, tan común al resto de Bolivia, es trágica, dice, comienza José Luis Roca en este capítulo. Todos los documentos conservados por los jesuitas fueron quemados por ellos mismos cuando ocurrió el extrañamiento, es decir, la expulsión de los jesuitas desde América, 1767. El incendio de San Pedro se llevó la historia de 55 años siguientes, de 1767 a 1822. El archivo veniano de la época republicana permaneció durante años tirado en los consabidos depósitos de gobierno, llenos de humedad, de mugre, hasta que hacia 1974 algún funcionario ignorante e irresponsable ordenó irresponsablemente su incineración. Lo poco que conocemos de esa época es lo que tuvo entre sus manos Manuel Limpia Saucedo y que se publicó después de su muerte. Las colecciones documentales, sigue escribiendo José Luis Roca, las colecciones documentales de la audiencia de Charcas del periodo de 1767 a 1811 a duras penas fueron salvadas por Gabriel René Moreno y trasladadas a Chile a raíz del viaje que René Moreno hizo a Sucre en 1874. Moreno las fichó, las catalogó y empastó en 41 gruesos volúmenes que volvieron a Bolivia y hoy reposan en el Archivo Nacional en Sucre, de donde han salido los dos expedientes utilizados en esta investigación. Se refiere José Luis Roca a su libro Ni con Lima ni con Buenos Aires. Añade que es presumible que muchos duplicados del material destruido en el incendio de San Pedro en 1822 se encuentren en el actual archivo catalogado por Moreno, así como en repositorios europeos donde existen documentos de la Compañía de Jesús. Los documentos catalogados por Gabriel René Moreno se han salvado de otros dos incendios. El primero de ellos ocurrió en Santiago de Chile en 1881, mientras el bibliógrafo cruceño se encontraba en Bolivia y había dejado todos sus libros y papeles en casa de un amigo de profesión químico, en cuya casa hubo un incendio mientras el propietario realizaba un experimento de su especialidad. El segundo incendio tuvo lugar en Sucre en 1911, a los 3 años de la muerte de Gabriel René Moreno, cuando los 41 volúmenes del archivo de Mojos y Chiquitos, repatriados de Chile a Bolivia, se encontraban en un depósito provisional en esa ciudad, en un lugar llamado la Casa de Piedra, antes de que sean llevados al Archivo Nacional.
Este segundo incendio este segundo incendio produjo daños más bien leves y así se salvó nuevamente la colección a que nos referimos. José Luis Roca concluye este capítulo en su libro diciendo que es de esa manera que pese a las desventuras narradas, el destino le deparó al Beni un valioso acervo documental que se encuentra a la espera de nuevos investigadores decididos a desentrañar el pasado histórico de esa porción de Bolivia. Este es una porción, una parte del libro de José Luis Roca, ni con Lima ni con Buenos Aires, que hemos rescatado para ustedes a propósito de los documentos que sirven para conocer la historia, el pasado del actual departamento del Beni y que antes era la provincia Mojos. El silbaco. Era el año 1965 aproximadamente, mes de junio aproximadamente también, era la época de vacación de invierno. En Loreto, en el sur del Beni, una familia recibe a sus dos hijas que estudian en Trinidad y están yendo ahora de vacación. Con ellas llegan dos amigas para pasar el descanso del año. Las amigas quedan alojadas en una estancia vecina. En consecuencia, varios muchachos visitan la casa, entusiasmados por la novedad de las visitantes. Un día, después del almuerzo en el pueblo al que fueron invitadas las visitas, ellas y un par de jóvenes de la estancia que las aloja deben irse, deben regresar. Arnaldo, nuestro protagonista, Arnaldo todo galán, se ofrece a acompañar al grupo, a los amigos. Ya van en el camino todos en sus respectivos caballos. Charlan de una y de otra cosa. A mitad del trayecto escuchan un silbido, y uno de los jóvenes advierte, ¿escucharon? Sin pensarlo dos veces, Arnaldo también silba. No hagas eso, no silbé, le dice uno de los amigos. Es el silbido del silbaco. ¿No sabes que al silbaco no hay que responderle? ¿Qué es silbaco ni qué es silbaco? Dice Arnaldo, demostrando valor. Con este no hay silbaco, y muestra el salón 22 que llevaba al hombro. Tenemos con qué responder, desafía. Y continúan el trayecto, unos crédulos y otros incrédulos, comentando el silbido. Llegan a destino, se despiden y Arnaldo empieza el camino de regreso. Tiene que hacerlo solo. Antes de llegar a la tranquera del pueblo, Arnaldo escucha el mismo silbido de un rato antes. ¿Qué carajo silbaco de mierda? Aquí lo espero a ese silbador con el salón y piensa alistando su arma. No ha terminado de decirse a sí mismo cuando siente un vapor caliente en la nuca. Y de nuevo el silbo. Su caballo para las orejas y de sopetón arranca a carrera. Llega a la tranquera y frena en seco, con lo que Arnaldo sale disparado por encima y cae al otro lado de la tranquera. Cuando despierta, Arnaldo está tendido en un cuero, en el suelo. Alguien le ayuda a respirar con un venteador. ¿Qué te pasó?, le preguntan. Y él no contesta. Todavía está aturdido. Empieza a recordar el soplido en la nuca y tiembla. Ya recuerda el silbido y la advertencia de su amigo de no responder. Dice la leyenda que si alguien escucha y contesta el silbido, el silbaco vuelve y te lleva. ¿Será verdad? Cuentos de este pueblo de leyendas y cuentos. El Beni en el Bicentenario.
En el año del Bicentenario de Bolivia, 2025, recordamos aquí algunos pasajes de la historia nacional registrados en el departamento del Beni. Nos ayudamos del libro Gobernadores de Mojos, de don Manuel Limpia Saucedo, que tenemos en mano y tomamos algo de lo sucedido en 1895. Abrimos el libro en la página 287 de la edición de 1942. Ahí Limpias recoge los siguientes acontecimientos. El 8 de marzo de 1895 se daba cuenta al gobierno de otra inundación por rebalses del río Mamoré y ríos tributarios, inundación que alcanzó un nivel más alto que la de 1886. El 1 de junio arribó el nuevo prefecto, el doctor Juan Velarde, que ejerció sus funciones hasta el 10 de diciembre. Quedó nuevamente de titular el coronel Pérez. En septiembre fue provisto el juzgado superior, acéfalo por muerte del doctor Ricardo Arias, con el doctor Manuel Limpias Pinto, que lo desempeñó por poco tiempo. El implacable enemigo de las poblaciones indígenas de Mojos, la viruela, hizo reaparición en enero de 1896, causando en Trinidad incontable número de víctimas. Los primeros días se sepultaban 8 y 10 cadáveres por día. En mayo eran más o menos 15 muertos por variolosis, los que enterraban en Trinidad diariamente. A la epidemia reinante se añadieron la inundación y la carestía de artículos de consumo, la secuela de males y de plagas, azote mortal de Mojos. El prefecto pedía al gobierno alguna ayuda material y la pedía en momentos en que la ley reconocía para el Beni una subvención de 100.000 bolivianos a cubrirse con fondos de la aduana de Villavella, aduana que cobraba derechos de importación y exportación sobre mercaderías y productos correspondientes a las plazas del Beni. Ni se pagó la subvención, ni se preocuparon los poderes de la República de dirigir la vista a esta tierra desgraciada. Por muerte del coronel Pérez, asumió la prefectura el 11 de marzo de 1896 don Miguel Ortiz, intendente de la Policía de Seguridad. El jefe fallecido había ejercido en 3 ocasiones distintas la prefectura accidental, habiéndole correspondido la suerte de recibir al personal de la primera Delegación Nacional del Noroeste, presidida por don Lisímaco Gutiérrez, y de la cual era secretario el doctor Román Paz. El Beni en el Bicentenario de Bolivia. En el diario Opinión, hace un año, el diario Opinión de Cochabamba, en febrero de 2024, se publicó un artículo de Jorge Saravia Chuquimia sobre la literatura de Pando, específicamente sobre los escritos de Chelio Luna Pizarro y Carlos Torrico Pinto. En este artículo, dice el autor, me propongo un doble objetivo. Por un lado, me interesa mostrar 2 producciones editoriales sobre las letras pandinas. Por el otro, trazar y resaltar ciertos apuntes narrativos desde la lectura de estos textos que tienen cierta conexión entre historia y literatura, y ambas vertientes reflejan una proximidad hacia el sentido poético, estableciendo rasgos de una identidad literaria amazónica, dice el autor. La relación entre lo amazónico y la literatura en la perspectiva de lo contemporáneo boliviano constituye un tema de mucha reflexión para mí, en el tiempo y en el espacio narrativo. Entonces acudo a 2 libros de mi biblioteca para sopesar mi inquietud y ellos me permiten acercarme escuetamente a observar un grado de pertenencia de su quehacer con el lenguaje. Delimito que su identidad literaria amazónica está en constante construcción y gira en torno al sentido poético de su espacio geográfico. Un espacio transpuesto a lo textual que fluye alrededor del núcleo de la figura del río, y lo expresan en la poesía, en la leyenda y en la crónica histórica. Estas condicionantes discursivas entretejen su espacialidad literaria, dice el autor.
Y empieza. El primer libro, Primeros Destellos del Historial de Pando, publicado en 1989, pertenece a Chelio Luna Pizarro. Él rastrea la creación de Pando desde la realidad y la fantasía. Usa la leyenda y la historia como medios discursivos para armar un relato sobre este espacio telúrico selvático. Está dividido en tres partes. La primera es Nasebe, donde se narra el amor de Guaribey y Nasebe, dos jóvenes pertenecientes al grupo Ticorín, y que miran la penetración de una expedición de foráneos a sus tierras, inducidos por la goma. A continuación está Niste, un conjunto de crónicas que relatan las expediciones misionales por los ríos caudalosos de este territorio. Y el tercero, dice, el tercer capítulo es Incógnitas del Supaimano, donde se narra la búsqueda del oro de El Dorado, llamado también Enín o Paitití, por parte de los españoles, pero siglos después otros desean explotar la goma. En la segunda obra, dice el autor, Cantares de Cobija, editada en el 2016, escrita por Carlos Torrico Pinto, se narra la fundación de la capital de Pando, Cobija. Para este fin acude a la historia y a la poesía para reflejar costumbres y tradiciones de esta ciudad. Tiene dos partes bien definidas. Una que inicia transcribiendo documentos históricos, entrecruzando experiencias de su gente en acciones bélicas como la Guerra del Acre y la Guerra del Chaco. En la otra existen 22 composiciones poéticas del autor reunidas en sus cantares, poemas de verso libre que describen recuerdos de infancia y de adultez del autor. Este artículo fue escrito por Jorge Saravia Chuquimia, publicado en el diario Opinión de Cochabamba en febrero del año 2024. Apuntes de la literatura de Pando. Vamos a seguir hurgando en otro momento sobre la literatura en voz y escritos de otros autores. Sobre la arquitectura misional. En la historiografía sobre la provincia antigua de Mojos, hay algunos investigadores que han comenzado a mostrar el arte que existió en las misiones jesuíticas. Primero fue en Chiquitos, donde ya se hizo. Ahora también se dedica algo a las misiones de Mojos. Una autora, María José Díez Gálvez, transformó en libro su tesis sobre el pasado y presente del arte en las misiones mojeñas. La profesional española hizo una tesis para optar al grado de doctora en historia en la Universidad Complutense de Madrid. El texto fue convertido en libro y este se publicó en el año 2016. En su investigación, la doctora Díez hizo un repaso al patrimonio que resultó después de la evangelización realizada por los misioneros en esta parte del mundo, en esta parte de América. Ese patrimonio en consecuencia es consecuencia del arte producido en las misiones, en las reducciones. Desde las construcciones o arquitectura, esculturas, pintura, orfebrería, muebles, hasta instrumentos musicales, entre muchas otras clases de arte quedaron después de la salida de los curas. Los jesuitas fueron expulsados de América en 1767. Después, la autora hace una catalogación del estado en que se encuentran o se encontraban esos bienes hasta hace 8 años, 2016. El libro tiene más de 600 páginas. Hoy, aquí en Sache Mojos, con el permiso de la autora, vamos a leer una parte pequeña de su libro para dar una referencia del estado en que se encontró ese patrimonio. En la página 28 explica el contenido de su trabajo. Lo titula como capítulo Metodología y Estructura. La metodología utilizada en esta investigación continúa el camino recorrido en las misiones de Chiquitos y Guarayos.
Se fundamenta en un trabajo de campo profesional que analiza el estado material, la conservación física y la función actual del patrimonio cultural mueble generado en el contexto misionero. Es imprescindible para ello realizar varios viajes y estadías en todos los pueblos de la región incluidos en esta investigación. Y también es necesario tener acceso al estudio directo de las obras. El trabajo, en este sentido, es necesaria la colaboración y el apoyo de las autoridades locales, especialmente de los prelados católicos en cuya jurisdicción se encuentran las parroquias. Y también es fundamental obtener el permiso y ayuda de las instituciones locales y el trabajo con sacristanes y otros encargados de la custodia y el mantenimiento del patrimonio que se pretende valorar, dice la autora María José Díaz Gálvez. El trabajo de campo del restaurador y catalogador en el Oriente supone desarrollar la profesión en lugares aislados, sin material ni personal especializado, debiendo recurrir a mano de obra, a técnicas y a materiales locales, donde se produce un intercambio de información imprescindible para decidir el alcance de las posibles intervenciones. El texto añade: se investiga también la función que en la actualidad mantiene cada obra, las costumbres, los usos relacionados con ellas y su valoración en la sociedad local. Los datos técnicos y fotográficos obtenidos se volcaron en una base de datos elaborada en colaboración con especialistas informáticos. La gran cantidad de información disponible puede ser consultada mediante los filtros adecuados, permitiendo en ello conocer el patrimonio inventariado desde una innumerable variedad de análisis, según el proyecto que se quiera emprender. La historiadora sigue. Paralelamente al trabajo de campo y su informatización, comenzó un segundo recorrido aún más arduo y periférico, el trabajo archivístico. Dado que la bibliografía disponible recupera una y otra vez las mismas fuentes primarias jesuitas publicadas, el resto de las fuentes archivistas están transcritas y publicadas en una mínima parte, y los aportes de los investigadores son importantes, pero aún escasos. Y para ello es necesario visitar personalmente o tener acceso a la información de archivos en países como Bolivia, Chile, Perú, España e Italia. En este caso, a diferencia de Chiquitos y Guarayos, no se ha encontrado ningún archivo local que conserve documentación in situ en el sitio. El trabajo de archivo ha sido el que más tiempo me ha ocupado en esta investigación, especialmente la transcripción y, en su caso, traducción de las fuentes del archivo romano de la Compañía de Jesús, de la Biblioteca Nacional del Perú y del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, que está en Sucre. En el primer caso, de la Compañía de Jesús, se trata del repositorio de documentación generada por la compañía sobre las misiones de monjes más importante conservado en la actualidad. Contiene documentación generalista y que llegaba a Roma tras varios filtros de los jesuitas peruanos. Incluye una serie de relaciones, informes y anuas quiere decir informes anuales, que han aportado información clave sobre el desarrollo material de las misiones. También pueden consultarse los catálogos de los miembros de la orden destinado a Mojos y a otros lugares de la provincia del Perú y que han sido importantes en la investigación sobre los jesuitas. Este archivo ha sido poco consultado por los investigadores sobre las misiones de Mojos, posiblemente por la imposibilidad de acceso, dada su lejanía respecto a América y su ausencia en la red, pero también tal vez por su mal estado de legibilidad en buena parte de los documentos, así como por el uso del latín en muchos de los textos originales, que obligan a un doble trabajo de transcripción y de traducción. Esta es una referencia que hace María José Díaz Gálvez
estudiando el desarrollo artístico de las misiones jesuíticas y los pueblos coloniales de Mojos durante los siglos XVII y XVIII, y que al mismo tiempo profundiza en la conservación y la pérdida de ese patrimonio. Con este fragmento del libro hemos querido interesar a los acuciosos en la lectura completa de la obra. La profesional española hizo una tesis para optar el grado de doctora en historia en la Universidad Complutense de Madrid. El libro, el texto, la tesis convertido en libro, se publicó en el año 2016. Calendario histórico regional. Repasamos aquí en este sector algunos hitos de la historia regional correspondientes al mes de marzo. Es un mes especial para muchos de ustedes. Empezamos. Calendario histórico regional, año 1890, 10 de marzo. Se dicta el reglamento de colonias para los territorios nacionales del país. El reglamento corresponde a la Ley de Colonias y Tierras del Estado, dictada en 1886. Por el reglamento se establece el funcionamiento de las comisiones de reconocimiento técnico de los terrenos del Estado. Calendario histórico regional, año 1991, 10 de marzo. El 10º Congreso de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, reunido en Trinidad, aprueba el Código de Ética de cumplimiento para los afiliados a la organización. Al Congreso asiste medio centenar de delegados de todo el país. El cónclave elige como Ejecutivo Nacional al periodista Iván Canelas Alurrago. Calendario histórico regional, año 2021, 10 de marzo. Muere el profesor Daniel Frías Vera, entrenador de la Escuela de Natación de Trinidad. Había nacido en Cochabamba. Se afincó en el Beni y por 35 años se dedicó a enseñar a la juventud los diferentes estilos de la natación. Fue docente en el Instituto de Formación Clara Parada de Pinto. Ahora la Escuela de Natación de Trinidad lleva su nombre. Calendario histórico regional, año 1778, 11 de marzo. Se firma el Tratado de El Prado entre España y Portugal para garantizar las fronteras establecidas en 1750 y en 1777 en sus colonias de América y Asia. En esos acuerdos se señalan los ríos Paraguay, Jaurú e Itenes como límites arcifinios entre españoles y portugueses. Específicamente dice que la línea divisoria será el río Guaporé, siguiendo el río Madeira. Calendario histórico regional, año 1811, 11 de marzo. Provincia de Mojos, Misión de San Pedro. Muerto Pedro Ignacio Muiva y preso el cacique José Bopi, el gobernador Pedro Pablo de Urquijo dirige un mensaje al cabildo cristiano de Loreto. Les hace conocer las novedades en referencia al restablecimiento de la autoridad colonial. Sucede 4 meses después de la sublevación del 10 de noviembre de 1810, en Trinidad y en Loreto. La cuna de Trinidad. La ciudad de Trinidad, capital actual del departamento del Beni, se fundó en 1686. Lleva ya 339 años. Fue fundada originalmente en un sitio que no es el mismo actual. El misionero Cipriano Brace de la Orden de los Jesuitas fue el responsable de la segunda reducción en Mojos, ideada por la Compañía de Jesús para evangelizar a los indios. El lugar elegido se encuentra a unos pocos kilómetros de la Trinidad actual hacia el sur. En estos días, por tercera vez, ha reflotado el interés trinitario por el sitio original de la fundación de la ciudad. El interés lo demuestra el movimiento cultural Pueblo de Leyenda. Es una institución de medio centenar de autores, un poco más, autores, gestores, gente de la cultura motivada por este asunto.
El movimiento cultural Pueblo de Leyenda realizó una expedición al lugar de la primera fundación en el año 2024 y verificó que el sitio está abandonado. Algunos han tomado una decisión. De esa decisión queremos hoy hablar aquí en Sache Mojos. Para eso invitamos a su coordinador general. Él es Walter Zavala Escobar, es maestro de profesión, hoy dedicado a la carpintería. Desde hace tiempo es editor de la revista Pueblo de Leyenda y esta revista dio nacimiento a un movimiento cultural Pueblo de Leyenda. Visitamos a Walter en su taller de carpintería. Walter, bienvenido al espacio cultural Sache Mojos. Nos trasladamos al barrio El Carmen en Trinidad. En este barrio está un taller de ebanistería, una carpintería, y su propietario es el amigo, el profesor Walter Zavala. Walter, estamos aquí. Gracias por recibir a Sache Mojos, nada menos en el lugar de trabajo. Van a disculpar la pinta, pero aquí estamos para lo que ustedes quieran consultarnos. Este es el lugar de trabajo. Bueno, aquí la pinta es lo que menos interesa, como dice la canción. Así es. Bueno, estamos aquí nada menos que con una compañía que no es humana, pero tiene muchos significados. Estamos con una pieza de madera. ¿Qué madera es? Es madera de sangre toro. Sangre toro. Muchos conocen este tipo de madera, aunque se utiliza de manera especial en algunas más o menos construcciones, ¿no? Más que todo. ¿Para qué tenemos esta pieza, Walter? Cuéntanos un poco. Bueno, nosotros hemos estado interesados siempre en la historia de nuestro pueblo y también de la historia de nuestra ciudad. De repente tenemos que reconducir la entrevista. Nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Tú conduces, coordinas un trabajo de un grupo de trabajo. Sí. En realidad esa fue una iniciativa del Movimiento Cultural Pueblo de Leyenda, donde nosotros estamos con el cargo de coordinador del grupo. Son más o menos 50 participantes que tenemos. Ya son más de 50, ¿no? Son más de 50. Entonces, hicimos una expedición, así le llamamos nosotros, al lugar donde fue fundado Trinidad, que es una loma prehispánica, acá a más o menos unos 5 kilómetros aguas arriba de Puerto Esmeralda. Ahí se encuentra una loma prehispánica conocida como Sillaboco. En ese lugar el padre Cipriano Barace fundó nuestra ciudad. Hace 339 años. Sí, más o menos. Entonces ahí fundó el padre Cipriano Barace. Luego de estar ahí 87 años, recién se trasladó al lugar que ocupa actualmente. Como estábamos conversando más antes, 1/3 de la historia de Trinidad fue allá. 80 y tantos años. 80 y tantos años, ¿no? Entonces, tiene nomás su importancia ese lugar. Entonces nosotros como Pueblo de Leyenda hicimos una comisión y nos fuimos allá gracias a la coordinación que hicimos con la pastoral indígena, con Julio Rivera, con la comunidad Puerto Esmeralda y el Cabildo de Trinidad. Bueno, juntamos tapeque, juntamos platita para gasolina. Eso fue el año 2024. 2024, sí. Y nos fuimos por agua, en tiempo de agua, partimos de Puerto Varador, nos fuimos por el cauce antiguo hasta salir al río y después arribamos, pasamos los puentes, pasamos Puerto Esmeralda y seguimos arribando hasta llegar a un desagüe de otro cauce antiguo del río Mamoré y nos entramos por ese cauce hasta llegar a la orilla de la ribera del cauce antiguo. Ahí ya es Sillaboco, pero nosotros queríamos ir al lugar donde el padre Manuel Eguiguren, el 2008, marcó el lugar donde era el
puerto oficial de la antigua Trinidad. Lo marcó con una cruz, que ese lugar estaba en la orilla del río, pero el río se retiró unos 800 metros. Ahora está lejos del Ahora puerto. el puerto ya no hay, pues, ¿no? Entonces, pero ahí marcó con una cruz bastante alta, de buena madera, bien labradita la cruz. Pero como eso estaba en la intemperie y prácticamente nadie la cuidaba, nadie hacía mantenimiento de la cruz. Y la cruz se fue deteriorando hasta prácticamente quedar en ruinas, ¿no? Deteriorarse, se la comieron los turiros. Se la comieron los turiros, el agua, el sol, estaba en la intemperie. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, Walter. En ese lugar, o a ese lugar, llegó otra comisión. Yo tuve la suerte de estar el año 1986. Habían restos de piso y restos de techo, es decir, cerámica, ladrillos de barro y tejas también. Cuando ustedes fueron el año pasado, 2024, ¿todavía habían esos restos? Bueno, claro, íbamos a contar todo, pero cuando fuimos nosotros, la gente del Cabildo quiso hacer una celebración religiosa. Una ceremonia. Una ceremonia hicieron, habían comunarios de Puerto Geralda, del Cabildo Indigenal, y nosotros, los de Pueblo de Leyenda. Y luego de eso se pusieron a almorzar porque ya era mediodía. En ese mediodía nosotros le digo, no, vamos un ratito monte adentro a inspeccionar, y bueno, prefirieron quedarse a comer y solamente fui yo a mirar. ¿Qué encontraste? Entonces nosotros, como vos decís, encontramos muchos ladrillos, muchas tejas, que son los vestigios de la antigua ciudad. Hay incluso varios lugares donde está el piso enladrillado, claro que está lleno de hojas, lleno de árboles, lleno de maleza. Gajo seco. ¿No? Gajo seco. Uno tiene que apartar un poco la maleza para poder ver. Pero se nota que allí existió algo, sí, sí. Alguna gente reunida. Sí, sí, había, y hay mucho. Yo más o menos he andado unos 200 metros, no en línea recta, sino zigzagueando, y por todas partes encontré. ¿Qué tipo de vegetación es? Es una vegetación, no puedo decir un bosque primario, pero sí un bosque ya muy antiguo, ¿no? No existen árboles muy gruesos, y tampoco se ven que hayan tumbado los árboles. ¿Y se nota alguna vegetación o alguna plantación de alguna específica? Por ejemplo, cítricos. Hemos encontrado naranjas, toronjas, limones, que son los que más o menos pueden aguantar, digamos, sobrevivir dentro del bosque. Hay, no muchos, pero hay, ¿no? Todavía hay eso. Lo que yo decía del bosque, se nota que es un bosque que no es tan antiguo. Por decir, el bosque San Pablo, pues los bosques son milenarios y los árboles son enormes. Gruesos y altos. Gruesos y altos, allá no hay. Porque el mayor de ellos debe tener 200 años. O sea, la ciudad prácticamente taló todo el bosque, y ese bosque tiene más o menos 200 años. Un botánico podría decir con exactitud cuántos años tiene ese bosque. Para mi entender, me parece un bosque no primario, sino un bosque ya secundario. Bueno, es un sitio de atracción cultural. Ha habido ahí una histórica, claro. Bueno, volvamos a la expedición del año pasado. Entonces ustedes determinaron hacer... Ahí, por ejemplo, cuando vimos la cruz que estaba prácticamente por los suelos, uno de los miembros de la comisión que fue, Daniel Bogado, dio una sugerencia a mi persona y me dice, hay que reponer la cruz. Lo tratamos en la próxima reunión, le dije, ¿no? Y lo tratamos.
Entonces la reunión de Pueblo de Leyenda decidió reponer la cruz de Monseñor Manuel Eguiguren allá en Sillaboco. Para eso sostuvimos reuniones con la alcaldía municipal. En ese tiempo el director de cultura era Rudo Largandoña, y él nos expresó toda la predisposición de colaborar en el asunto. Entonces nosotros como Pueblo de Leyenda nos comprometimos en construir la cruz. Hacerla la cruz, y que la municipalidad se encargue del traslado y erigir, pararla la cruz en un pedestal. Entonces la alcaldía tiene que hacer el pedestal y trasladar la cruz. ¿Qué otras instituciones tienen compromiso en este pequeño proyecto? Bueno, nosotros, aparte de hablar con la alcaldía, ahora con el nuevo responsable también se ha conversado. Hay una comisión especial de Pueblo de Leyenda que ya llegó a un acuerdo con él. Hay otra comisión que está hablando con la pastoral indígena y el obispado, porque cuando la cruz esté allá, nosotros queremos que también la Iglesia Católica participe y haga lo mismo que Manuel Eguiguren, haga una ceremonia como corresponde, ¿no? Una misa de bendición de la cruz. Y bueno, las autoridades ojalá que también aparezcan para esa fecha. No sabemos todavía la fecha, pero ojalá que esta intentona nuestra sirva como punto de partida para que ese lugar, que por un lado es un lugar arqueológico, por otro lugar es un lugar histórico, ahí se fundó nuestra ciudad, tiene pues inmenso potencial científico para los arqueólogos y para los historiadores, pero también por cuestión turística, ¿no? Es una loma artificial de más o menos 30 hectáreas, es el lugar donde se fundó Trinidad, está muy cerca de la comunidad Puerto Geralda. En tiempos de agua es interesante ir porque es por vía fluvial, y en tiempo seco pues habría que hacer una carretera de Puerto Geralda hasta el lugar. Son más o menos unos 5 kilómetros en línea recta, que no es gran cosa. Nada, ¿no? Entonces, haciendo una mejora al camino a Puerto Geralda y abriendo un camino hasta Sillaboco, pues tenemos el año entero para poder visitar ese lugar tan interesante, ¿no? Un emblema en realidad, ¿no? Sí. Bueno, hablemos de la cruz. En la segunda parte queremos hablar con Walter Zavala sobre la cruz. ¿De dónde viene la madera? Empecemos por ahí, Walter. Bueno, la madera es una donación personal que hemos hecho nosotros. Gracias, ¿Tu familia? Sí, mi familia, gracias a que nosotros contamos con una parcela en la comunidad Baroa, se llama La Comandancia, y de allá nosotros hicimos cortar este árbol de sangre toro. ¿Cuántos metros tiene? El palo principal tiene 6 metros y los brazos... El brazo, los brazos tienen 6 metros. 6 metros en total, 3 a cada lado. Sí, no. Tiene 3 metros nomás los brazos y el principal tiene 6. Ya. 1,5. Ya. Entonces la cruz es de ese tamaño, ¿no? Este diseño que estamos empezando a ver, ¿de qué se trata? ¿Qué figuras tiene? Bueno, nosotros tenemos... Bueno, la cruz que hizo Manuel era tallada con motivos misionales, podemos decir, o coloniales, si nosotros, otra palabra. Nosotros le hemos hecho una modificación a eso, no hemos querido poner el motivo misional, tomando en cuenta que el lugar donde se fundó Trinidad era un sitio arqueológico de la cultura prehispánica mojeña. Entonces hemos tratado de fusionar lo prehispánico con lo misional. El símbolo misional pues es la cruz, ¿no? Entonces su motivo ornamental de la cruz son unos motivos ornamentales que hemos extraído
de restos cerámicos de la cultura prehispánica mojeña. De algunos lugares. Sí, exactamente el friso de ahí es de la comandancia. Del brazo, y la parte de adelante, de encima, es de otro resto cerámico que encontramos acá en la loma del puerto, en el puerto Vallivián. Entonces nosotros no nos hemos inventado esos ornamentos, sino que los hemos copiado y los hemos hecho en bajorrelieve, ¿no? Ahora, la cruz tiene algo interesante también. Cuente. Como en Pueblo de Leyenda somos bastante participativos y tenemos varios artistas plásticos, entonces le solicitamos a 4 integrantes de Pueblo de Leyenda que hagan sus diseños artísticos para copiarlos y también ponerlos en bajorrelieve en la misma cruz. La parte de adelante superior, arriba, le está haciendo el diseño un connotado dibujante, artista plástico, Fernando Aguirre. ¿No? Bernan. En la parte de abajo ya mandó su diseño, ya se los he mostrado, ya le sacaste foto, ¿no? Es de Félix Melgar Gualugma, que vive en Santa Rosa. Bernan vive en La Paz, pero de allá han mandado ellos sus trabajos. Los otros 2 viven acá en Trinidad y yo creo que en el transcurso del día lo van a traer, uno en la parte derecha y la otra parte izquierda de los brazos de la cruz. Igual va a tener unos diseños artísticos, que igual van a ser transferidos en bajorrelieve en la madera. Uno es Erigeloy Rosendi y el otro es Daniel Leigue Vargas. Ellos también están participando en la ornamentación de la cruz, ¿no? ¿Qué terminado va a tener esto? Resulta un poco obvio, pero hay que decirlo. ¿Cómo va a verse finalmente? Bueno, nosotros todo lo que va a estar en bajorrelieve lo vamos a pintar con una pintura especial para madera de color negro. El resto, incluyendo lo pintado, claro, lo vamos a barnizar con unas 5 capas de barniz. Y ahí ya termina nuestro trabajo, digamos, como carpintería, y ya le toca a la alcaldía venir y llevarla y colocarla ya en el lugar, ¿no? Walter, ¿cuál es el mensaje que quiere transmitir el Movimiento Cultural Pueblo de Leyenda con este voluntariado, podría decir, desinteresado, porque ustedes están cobrando lo mínimo? Sí, en realidad nosotros lo hacemos, uno, en respeto a la memoria de las personas que hicieron mucho por ese lugar. Uno, el padre Manuel Eguiguren, Monseñor Manuel Eguiguren. Otro, Fito Pinto. Otro, Arnaldo Ligerón. Que fueron ellos los 3 los que ubicaron el lugar, fueron, lo llevaron a Monseñor. Julio Rivera también, que todavía nos acompaña. Panti Velarde, y ellos fueron los que erigieron la cruz que prácticamente ya se cayó. La primera. Entonces, un homenaje a ellos en primer lugar, nosotros queremos hacer reponer la cruz, ¿no?, que pusieron ellos. Es más o menos un respeto hacia ellos, en primer lugar, ¿no? En segundo lugar ya viene la parte, bueno, histórica, ¿no? Hay que marcar pues nuestro lugar de nacimiento, es decir, mantener viva nuestras raíces como ciudad, como persona. Y después nos damos cuenta de que además de eso, ahí también vivió nuestra cultura prehispánica. O sea, doblemente tenemos que recordar ese lugar, por lo prehispánico y por lo histórico, ¿no? Entonces no puede ser que nosotros como agrupación cultural no intentemos hacer algo. Nosotros con esta actividad quisiéramos que las instituciones públicas
que son las encargadas de hacer este asunto, ellos debían haber hecho todo esto. Pero con este impulso que queremos darle nosotros, ya pongan pues de verdad sus cartas en el asunto, ¿no? No cuesta mucho hacer una carreterita de 5 o 6 kilómetros. No cuesta mucho hacerle un techito a la cruz para que no se deteriore. No cuesta mucho hacer un galponcito ahí para que los turistas de Trinidad o del extranjero o del interior puedan ir a conocer el lugar donde se fundó Trinidad, ¿no? Ahorita no hay nada ya, no, absolutamente nada. La cruz que había ya se cayó prácticamente. Entonces nosotros queremos impulsar de que las autoridades cumplan sus funciones. Lo dicho, se está fabricando el certificado de nacimiento de la ciudad de Trinidad, así podríamos decir. Es una cruz, cruz de madera sangre de toro. Le están poniendo motivos prehispánicos y también misionales. El responsable de esta obra es el Movimiento Cultural Pueblo de Leyenda, la institución. Son como 60 y pico integrantes. En pocos días tendremos detalles de su colocación en Sillaboco, el lugar que fue testigo durante 83 años de los primeros trinitarios, de los primeros habitantes de la primera fundación de Trinidad. Estaremos atentos a ese acto y ya les estaremos contando. Se acabó el tiempo de Sachemo. Tendremos más de cultura la siguiente semana. Rusurupaya, meme noviono. Rusurupaya, tata noviono. Bimbo karine, tepona semana. Gracias, señoras, gracias, señores. Nos vemos la próxima semana.